Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Los seguimos invitando que se suscriban a nuestro canal de YouTube Aprendamos con Scorpion Security y a nuestra cuenta de TikTok Scorpion Marcos Sánchez. Seguimos con nuestro curso de programación de Java, lo cual es de cero a experto. En el tema de hoy estaremos viendo vectores, mejor conocido como arreglos estáticos unidimensionales. Para entender lo que es un vector tenemos que ver lo siguiente. En numerosas ocasiones surge la necesidad de almacenar un conjunto de datos con las características similares. Un ejemplo podría ser la lista de calificaciones de un profesor. El dato en común sería el número que representa la calificación de los alumnos, esto ya sea por semestre. Siguiendo este ejemplo, sería impráctico y muy complicado declarar tantas variables con el nombre y calificación de cada uno de los alumnos. Afortunadamente, podemos almacenarlas estos en una estructura de datos llamada ya sea arreglos, arrays o vectores. Un arreglo es una variable que puede almacenar múltiples valores, a diferencia de una variable irregular que solo puede almacenar un único valor. En este caso hablaremos sobre los arreglos unidimensionales. Se caracterizan por permitir o almacenar conjuntos de datos homogéneos, es decir, que tengan un mismo tipo de dato. La declaración de un array tiene dos componentes, el tipo y el nombre a la vez. Los tipos de datos de un array pueden ser int o entero, char, float, double o incluso de objetos. La forma que podemos declarar un arreglo vendría siendo lo siguiente. Vamos a crear lo que es nuestro proyecto de Java y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar Java Application y vamos a ponerle aquí vectores o vector como le gusten llamar sin ningún problema. Una vez cargado nuestro proyecto va a surgir lo siguiente. Como comentábamos, primero va el tipo de dato que va a tener nuestro propio array, que es el siguiente. Por ejemplo, podemos tener lo que es el tipo de dato. Vamos a empezar con lo que es el entero de la siguiente forma. El tipo de dato que vendría siendo int también puede ser char, float o double, como ya lo mencionábamos. Seguido de lo que es el número del array, por ejemplo, notas o calificaciones, como le gusten llamar. Continuando con lo que son dos corchetes para decir que en este caso va a ser un vector. También seguido de lo que es un igual y posteriormente de un new, que sobre todo es lo más importante, y continuando con el tipo de dato de variable otra vez, o el tipo de variable o el tipo de dato que va a tener en este caso nuestro vector, en este caso entero que es int. Para posteriormente vamos a decir la dimensión de lo que es nuestro vector. Por ejemplo, vamos a ponerle que nuestro vector son 5 posiciones. En este caso vamos a poner 5. Sin olvidar también que para acceder a los datos de un array debemos seleccionar su posición, teniendo en cuenta que todos los arreglos comienzan desde el índice 0, es decir, que para acceder a la posición 5 debemos indicar entre los corchetes el índice 4. Entonces, al momento que mandemos a llamar, por ejemplo, el dato que tenemos en la posición 5, vamos a mandar el 4, recordando que todos los lenguajes de programación inician desde 0 cuando trabajan con arrays, arreglos o estructuras dimensionales dentro del mismo. Entonces, no obstante, la mejor forma de recorrer un arreglo es mediante un ciclo for, mejor conocido y sobre todo más utilizado cuando se está trabajando con vectores y algunos otros formatos. El manejo de posiciones, en el caso del array de 5 posiciones, podría ser la siguiente. Vamos a hacer vamos a comentar el código o hacer comentario de código para ver cómo se posiciona lo que es un array cuando tiene 5 posiciones. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos, por ejemplo, posición 1, posición 0, posición 1, posición 2, sigue posición 3 y por último vamos a poner la posición 4. Aquí en estos ya sabemos que tenemos 5 espacios, ya que inicia desde la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Este vendría siendo las posiciones de lo que tendríamos en el vector. Y por ejemplo, en cada posición podríamos tener ya sea un nombre, un número, un dato, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la posición 0 podemos tener Juan. En la posición 1 podemos tener, por ejemplo, Guillermo. En la posición 2, por ejemplo, podemos tener
Ana. En la posición 3 podríamos tener, por ejemplo, Luis. Y, por ejemplo, en la posición 4 podríamos tener a Pedro. Entonces, aquí ya tendríamos 5 datos, como los podemos ver, 5 datos o 5 nombres de personas, que está Juan, Guillermo, Ana, Luis y Pedro. Son 5 datos, pero como podemos ver y como lo hemos dicho en los lenguajes de programación, cuando trabajamos con vectores, arreglos y array, siempre su primera posición vendría siendo 0. Entonces, si nosotros declaramos el arreglo de, o en este caso el vector de 5 espacios, vendría siendo el número que declaramos menos 1 para que acceda a la posición 4 o a la posición 4 por default, como más acomode. Bueno, más que nada también al comienzo esto puede ser algo confuso, ya que lo comentamos anteriormente con los ciclos, pero conforme hacemos ejercicios va a ir facilitando más la comprensión, sobre todo cuando trabajamos con arreglos y posiciones, porque sabemos de que tenemos 5 posiciones, pero no estamos acostumbrados a que inicie generalmente en 0. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo, lo cual vamos a declarar e inicializar un array. Vamos a documentar a la vez desde el principio cómo se hace. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la iniciativa. Por ejemplo, podemos borrar esto o podemos documentarlo. Y es de acá. Y entonces, para hacer un array, dijimos que primero va el tipo de dato. Seguido del tipo de dato va cómo se va a llamar el array. Por ejemplo, podemos ponerle calificaciones. Seguido de calificaciones, vamos a indicar que es un vector en este caso. Así que ponemos lo que es corchete abierto y cerrado, seguido de un igual para indicar que se va a hacer un nuevo vector de tipo de dato entero y que va a contener 5 posiciones. Entonces, si nosotros documentamos, podría ser lo siguiente. Por ejemplo, primero, tipo de dato, seguido, bueno, aquí podemos ponerle un comentario de multilínea. Primero, tipo de dato. Segundo, lo que es cómo se va a llamar nuestro vector, nombre de variable o nombre de vector o nombre de vector. Seguido de lo que es indicar que va a ser un vector con corchetes. Corchete abierto y cerrado. Seguido del signo igual. Y seguido también de lo que es en ese caso nuestra palabra reservada new para indicar que se va a hacer lo que es un nuevo vector y seguido otra vez del tipo de dato que va a tener nuestro vector. Y para el paso 7 podemos poner entre corchetes, poner cuántas posiciones tiene nuestro vector. Seguido de eso, pues al final lo que es punto y coma. Bueno, una vez definido lo que es, en este caso, nuestro arreglo, vamos a agregar manualmente los valores que va a tener este arreglo. Para ello, vamos a poner lo que es el nombre de la variable o el nombre de nuestro vector, en este caso calificaciones. Y posterior a eso, entre corchetes vamos a indicar la posición a la cual se le va a sumar el dato. Por ejemplo, en la posición 0, vamos a poner lo que es un igual y el dato que va a tener esa posición. Por ejemplo, vamos a ponerle 10. Aquí faltó calificaciones. En su índice 0 va a tener lo que es un 10. Ahora, calificaciones en su índice 1 va a ser lo que es, por ejemplo, un 6. Calificaciones en su índice 2 va a tener lo que es, por ejemplo, un 8. Calificaciones en su índice 3 va a tener lo que es, por ejemplo, un 5. Y calificaciones, por último, en su índice 4 va a tener lo que es un 9. Ahora, como podemos ver, se cumple que son 5 dimensiones o 5 posiciones, si contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en este caso, como estamos trabajando con lenguaje de programación, llega que es de 5 menos 1. Por esto mismo, ponemos lo que es el 4 en la última posición, ya que si ponemos una posición más grande, nos marcaría lo que es error. Ahora,
Nosotros queremos imprimir la primera posición, a la cual debemos de llamar. Y en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Para mandar a imprimir lo que es una posición de un vector, en este caso, se tiene que aplicar el método de impresión que muestra en consola, en este caso el system.out.println, más el número de la variable, seguido del número de la posición que queremos, en este caso, mostrar. Entonces, podemos hacer un south, con pin south, y podemos, por ejemplo, poner en la posición 0 o 1, vamos a ponerle 0, ya que iniciamos desde el 0, desde el índice 0. Eso prácticamente lo sabemos nosotros, lo que los programadores. Al usuario como tal no le vamos a poner que es la posición 0. Para él se le mostraría, por ejemplo, el dato 1. El dato 1 es, y ahora sí se va a concatenar lo que es calificaciones con su posición 0, en este caso. También podríamos ejecutar, y una vez ejecutado nos tendría que mostrar lo que es el 10, ya que se encuentra en nuestra posición 0. Entonces, como podemos ver, si nos muestra correctamente de que el dato 1 es 10, aquí está. En caso de idioma programador, podemos poner el dato 0 o el índice 0. El índice 0 es, y vamos a ejecutar, que nos tiene que mostrar que es completamente 10. Ahora, por ejemplo, podemos seguir imprimiendo lo que son las posiciones. Por ejemplo, vamos a imprimir lo que es en la posición 4, que vendría siendo el índice 3, que hay en la posición 4. Vamos a checar la posición 4, es calificaciones con el índice 3. ¿Ok? Entonces, como nosotros vamos a mandar a, a poner lo que es calificaciones, en la posición 4 tenemos que contar 1, 2, 3, 4. Nos tendría que mostrar lo que es un 5. Entonces, como les comentaba, solamente nosotros que somos programadores, más que nada tenemos que saber que en la programación, todo ciclo, toda array inicia con el índice 0. Para el usuario vendría siendo posición 1, posición 2, pero nunca para el usuario va a contar que es en la posición 0. Entonces, por ejemplo, aquí en la posición 4 catalogada para el usuario, sí vendría siendo lo que es el 5. Y en la posición 5 vendría siendo, en este caso, el índice 4. Y de esta forma, se imprimiría lo que es el 10 y el 9. Bueno, también otro pequeño ejemplo, en este caso trabajando con método de recorrido, en la forma práctica de acceder a un array, como lo habíamos mencionado, es por el ciclo for. Esto lo vamos a crear con otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, podemos borrar todo esto de aquí y una vez borrado podemos hacer el otro ejemplo. En este caso vamos a declarar un array e inicializarlo con lo que son con valores, ya que el array tenga valores y que no vamos poniendo manualmente lo que son los valores. Vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que nuestro array, más bien nuestro vector, iniciamos con el tipo de dato que va a ser, seguido con lo que es el nombre de la variable, o en este caso, el nombre de nuestro vector, seguido de corchetes para indicar que es un vector, el seguido del signo igual, ¿ok? Seguido de new para decir que es un nuevo vector. Y, bueno, en este caso, como ya va a tener valores, va a ser de la siguiente forma. Cuando ya sabemos qué datos va a tener nuestro vector, va a ser entre llaves. Por ejemplo, entre llaves podemos poner un 8, un 9 y posteriormente lo que es un 10. Entonces, aquí ya tenemos lo que son hay 6 datos, el 10, el 9, el 8, el 7, el 6 y el 5. Para esto y para este ejemplo, vamos a recorrerlo con lo que es un ciclo for. Para este for vamos a tener de que for va a ser igual. Recuerden que podemos poner la variable de inicialización, declararla dentro del mismo for. Por ejemplo, en este caso i, que va a ser igual a 0, teniendo en cuenta de que los arrays y los vectores inician en 0. Seguido, vamos a trabajar con lo que es el programa lea cuántos espacios tiene nuestro vector. O en este caso nuestro vector, por ejemplo, va a ser mientras i sea menor a notas.length.
Así es que nos va a dar cuántas posiciones tiene nuestro vector y a base a eso va a estar trabajando y se va a estar iterando uno en uno o se le va a sumar uno cada que pase por las instrucciones. Ahora, recordemos que si no inicializamos o que si nos fijamos de que si en i lo inicializamos en 0, se va a hacer un recorrido de que mientras sea menor y las notas len, lo cual quiere decir de que len va a devolver la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo de forma interna, sin olvidarnos lo que es el incremento, que se va a incrementar de uno por uno. En cada vuelta va a estar sacando cada dato del arreglo con la siguiente indicación. En este caso vamos a poner un show y vamos a poner la nota es y vamos a concatenar el valor de i que tenga notas en este ejemplo. Notas y en este caso entre corchetes el valor de i. Si nosotros ejecutamos, nos va a mostrar lo siguiente. Como podemos ver, nos muestra cada uno de los datos, aunque i haya inicializado en 0. Si i la inicializamos en 1, vamos a ver qué es lo que pasa. Y teniendo en cuenta de que todos los vectores y todas las matrices inician desde 0. Como podemos ver, si la inicializamos desde el 1, va a contar desde el 6, 6, 7, 8, 9 y 10, cuando realmente tiene que comenzar desde el 5. Entonces, para eso es de que i es igual a 0 para que i pueda recorrer todo el vector. U otro ejemplo, podemos poner de que i es igual a 1 menos 1 y vendría siendo algo más largo, pero de todos modos para que lo podamos comprender. Entonces, pero se recomienda más así. De i es igual a 0 y tener en cuenta, ya que pues prácticamente es código que no ven los usuarios, el usuario final, y sobre todo pues si lo sabemos lo que son los programadores. Bueno, pues más que nada, recordar que un arreglo, vector o array es una colección de datos del mismo tipo que se almacenan en posiciones consecutivas en memoria y reciben un nombre común, en este caso notas. Bueno, pues hasta aquí lo que es el video de array vector, espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dejar su comentario, darle like, pero sobre todo compartir para que este contenido siga llegando a más conocidos, maestros, alumnos y todos aquellos que quieran aprender Java. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.